Muy buenos días, bienvenidos a nuestro espacio de Viernes de Soluciones Sostenibles. Esperemos unos minuticos más que sigan ingresando más personas. Gracias. Bueno, ahora sí, iniciemos. Muy buenos días. Primero que todo, pues darles la bienvenida a este espacio del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Soy Luis Felipe Ospina, arquitecto pues del área de negocio, desarrollo de negocios, y hoy nos acompaña el arquitecto Germán Bejarano, quien es jefe de asesoría técnica en Kingspan, y hoy pues nos va a hablar pues de esta temática tan importante en cuanto a materiales de construcción sostenible. Entonces pues le doy la palabra al arquitecto Germán y bueno, mil gracias. Luis, muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por asistir. Muy buenos días. Hoy vamos a trabajar la temática de construcciones saludables con paneles termoacústicos. Eh, Como saben, la construcción saludable es aquella que aporta bienestar al medio ambiente, utilizando los recursos naturales de una manera eficiente y el cual provee salud a sus habitantes. El hombre, al tener gratis estos recursos, ¿por qué digo aquí que es gratis? Porque digamos que no hemos podido aprovechar o no se podía aprovechar o no se podían aprovechar estos recursos sin tener la conciencia, o se estaban aprovechando de estos recursos sin tener la conciencia de que eh, más adelante se podían haber gastado o evitado. Entonces se nos olvidó que al aprovechar estos recursos se nos acababa. Y claro, nos pasan factura. Lo mismo el cambio climático y otros factores como la desaparición de la naturaleza por el crecimiento poblacional ha hecho que tomemos conciencia de volver a valorar nuestro planeta. Y debemos empezar
por nuestro entorno, por la parte más cercana a nosotros, para evitar que esto prosiga y continúe creciendo. La humanidad, en su afán de crecimiento y mejora de la calidad de vida, con la creación de las tecnologías trajo beneficios, pero también aportó a una gran destrucción de la naturaleza y del medio ambiente. En los últimos años, gracias a la conciencia que se ha tomado y que los grandes nuevos desarrollos y sistemas constructivos han sido ya enfocados a ser amigables con el medio ambiente. ¿Esto que nos ha traído? Que el impacto de los materiales en la construcción sea una parte buscando la sostenibilidad de nuestras edificaciones. ¿De qué depende esto? De que las características de los productos o de los materiales tengan un largo alcance en un ciclo de vida y que la importancia de los proyectos al momento los seleccionen para que cumplan su objetivo. Entonces ya vamos teniendo, digamos, ese cambio generacional y de pensamiento de que no cualquier material lo podemos utilizar en cualquier obra y en cualquier sitio. Y ahí es donde empezamos a ver los grandes cambios. El acelerado proceso de urbanización que observamos a nivel global prevé que para el 2050 aproximadamente 6.000 millones de personas, o más o menos el 70, el 80% de la población mundial, van a vivir en ciudades. Sin embargo, la ONU señala que este proceso no implicaría necesariamente un aumento en la contaminación de las ciudades. ¿Por qué? Porque como ya se ha empezado a tener esta conciencia, pues vamos a ver que no se aumentaría la contaminación, sino que se lograría disminuir. Y hay un hecho, un dato importante es de que las ciudades solo están ocupando el 3% del planeta, pero con este por ciento del planeta o se ha realizado unas grandes afectaciones. Se prevé que para el 2030 hayan 80 billones de metros cuadrados construidos. En este momento hay más o menos unos 60 billones, pero al tener conciencia, tanto las personas como las entidades, vemos que en varias ciudades del mundo ha empezado a haber grandes cambios y ha habido una mayor participación tanto de los gobiernos y de las ciudades en sus políticas administrativas para empezar a generar cambios a las nuevas edificaciones, a los nuevos proyectos de desarrollo urbano y a los existentes empezarlos a transformar para evitar estos daños ecológicos a la naturaleza y al medio ambiente. Pues Quispan no es ajeno a esta evolución y desde su creación, hace más o menos 30 años, aquí en Colombia, Quispan nació una empresa de fabricación de productos termoacústicos para la construcción y hace 4 años Quispan a nivel mundial adquirió nuestra empresa, ¿sí? Y empezó a generar estos cambios institucionales donde se volvió líderes en soluciones para la construcción de alta especificación y desempeño, buscando siempre las bajas emisiones en carbono. Nuestro objetivo es acelerar un futuro net zero de energy a través de productos de construcciones sostenibles y un diseño envolvente de alto rendimiento. Nosotros en Colombia a nivel mundial, perdón, tenemos una participación en mercados de los productos de materiales con 64% de paneles aislados, 20% en aislamientos térmicos, 4% en pistos industriales con aislamientos, 7% en materiales de luz y aire y un proyecto de agua y energía en un 5%. Esto siempre enfocado a el gran desarrollo y al beneficio de nuestro planeta. Hacemos presencia global en más de 70 países con una capacidad de contratación de más de 19.000 empleados, teniendo unos ingresos de 6.5 billones de euros, una utilidad operacional de 755 millones de euros, 198 plantas y una inversión en innovación, que este punto para Quispan es muy importante y lo vamos a ver más adelante, donde
tenemos una inversión de 41 millones de euros. ¿Dónde hacemos nuestra presencia? Pues en qué sectores estamos aportando con nuestros sistemas, desde de la parte comercial, la institucional, logística y distribución, industria, arquitectura, transporte, infraestructura, educación y vivienda. A todos estos sectores llegamos con nuestros productos. Pero para ser más claros y objetivos, pues tenemos que explicar qué es un panel termoacústico. Pues un panel termoacústico es la fabricación de un sistema monolítico donde se compone de dos caras metálicas y un núcleo aislante. Siempre esto fabricado con un alto desempeño y con unas características muy especiales que van a tener, como es el fuego, unas resistencias estructurales, una hermeticidad, un puente térmico y una estanqueidad. Esto solo para buscar que sea un excelente producto y que siempre esté aportando a nuestras unidades de edificación. Importante entender que este aislamiento o este núcleo aislante, en el mercado pueden haber muchas tipologías, pero Kispan trabaja con polisocianuratos y unos aislantes de rocaminerales y unos avances tecnológicos sobre el mismo polisocianurato que más adelante veremos. ¿Pero qué es este polisocianurato? Es la mezcla de unos químicos que son los isocianatos, los polioles, los catalizadores y un agente espumante que hace que al moverse esto genere una reacción exotérmica y nos produzca en este núcleo una cara o una capa tipo colmena, donde esta colmena al inflarse o al crearse estos espacios vacíos, se llenan o lo que hacen es atrapar CO2 del ambiente. ¿Eso qué nos indica? Pues que estamos siendo desde el producto mismo muy amigables con el medio ambiente. Y al hacer esta terminología o al tener este producto, pues lo que estamos generando es una protección térmica y acústica, porque eso es una de las grandes características que tienen estos paneles de inyección continua. ¿Cuál es el elemento acústico? Pues no es más que el conjunto de materiales y técnicas de instalación, porque es importante que vayan unidas las dos, que se apliquen en los elementos constructivos para que un espacio con menor temperatura no sea invadido por otro espacio que tenga mayor temperatura. Entonces, este elemento de estos tipos de paneles lo que va a hacer es generar esa barrera térmica donde vamos a poder manejar las temperaturas internas o las temperaturas externas, dependiendo del proyecto, ¿sí? Y nos genera unos ambientes especiales para el confort nuestro o para la necesidad de el uso de la edificación. ¿Qué hace que sea importante o sean característicos de estos materiales? Su baja conductividad térmica. En este momento, lo que vamos a empezar a hablar es sobre el tipo de poliuretanos que se manejan en el mercado o de aislamientos celulares. Y los aislamientos hay de varias tipologías, pero nos vamos a concentrar en los celulares. En los celulares porque es polisocianuratos, que son los de mejor capacidad de conductividad térmica que tenemos en el mercado o de resistencias térmicas. Los elementos celulares son materiales que se forman por células o celdas cerradas o abiertas, dependiendo del tipo de la mezcla de los productos químicos que se generen, ¿cierto? Y en algunas formas, pues estos poliuretanos se forman o en tableros rígidos o flexibles o en elementos flexibles que o se pueden también inyectar en sitio dependiendo del producto que se maneje. Pero todos tienen una característica muy especial, que son de baja densidad, baja capacidad de calentamiento, una resistencia a la compresión y los más usados en el mercado son los poliuretanos y el poliestireno expandido. El poliestireno expandido también lo llaman en el mercado EPS o el icopor de alta densidad. ¿Cómo se transmite estas
estos cambios de temperatura de un momento, de un espacio a otro, pues la transferencia de calor se hace siempre por tres sistemas, o por conducción, por convección o por radiación. Por conducción es cuando el elemento que posee el calor se pega o se une al elemento físico y este por su materialidad migra en todo el producto. Eso es propagación por conducción. Por convección es cuando ya existe que no es el elemento físico el que nos transmite el calor de un espacio a otro, sino por una transmisión de calor por el aire o por un gas o por un líquido, por cualquiera de los tres. Entonces yo caliento mi material y el material está en contacto con un gas o con un líquido y el líquido se calienta y por convección pasa al otro espacio o al otro elemento. Y la última, que es la propagación del calor por radiación, porque el emisor del calor genera unas radiaciones y ellas por sí van transmigrando o van transportándose en el espacio, como es, digamos, la forma de la luz o la luz solar, o el calor solar. Claro, todos estos sistemas tienen, o todo este calor tiene unas propiedades térmicas, y las cuales son la conductividad, la resistencia y la transmitancia. Esas son propiedades que tienen todos los materiales. ¿Okay? ¿De qué depende? Pues de su misma conformación. Entonces, la conductividad térmica es la propiedad de un material de pasar el calor a través de su cuerpo. Y sus unidades son en W, que es vatios, en las metros Kelvin. ¿Por qué Kelvin? Porque siempre estamos midiendo calor y estamos midiendo distancias y vatios por el calor. ¿Okay? Resistencia térmica es la propiedad que tiene este mismo material de rechazar y no dejar pasar el calor sobre su propio sólido. Y la transmitancia térmica es la capacidad de pasar el calor hacia el otro espacio. Y la transmitancia es inversamente proporcional a la resistencia térmica. O sea que entre más haya resistencia de un material a dejar de pasar el calor, menos transmitancia hay. ¿Okay? Y la transmitancia tiene en unidades o se refleja en vatios sobre metros cuadrados Kelvin. Entonces aquí ya vemos de que hablamos sobre superficies, tanto en la resistencia como en la transmitancia. Para entender un poco más el ejercicio de cuando un material es efectivamente térmico, o miramos estas escalas que se han realizado con unos estudios donde el coeficiente térmico, que era el que hablábamos al principio, de la conductividad térmica, que es la capacidad de transmitir un elemento sólido a través de su cuerpo, entre el coeficiente térmico sea mucho más bajo, va a haber más dificultad de transmitir ese calor de un lado a otro o de un espacio a otro. Entonces, el elemento más fuerte en esta dificultad de transmitir calor es el polisocianurato. Entonces, para que tengamos en cuenta, mire que el corcho tiene un coeficiente térmico de 0.012, un poco más bajo que el de poliuretano, ¿sí? Pero el vidrio tiene un coeficiente térmico de 1.16, casi 6 veces que el del poliuretano. Pero asimismo, como lo vemos en esta gráfica, que solo 5 centímetros son tan eficientes de no transmitir el calor como 889 centímetros, casi un metro, de espesor de vidrio para transmitir esa misma cantidad de calor. Entonces, miren lo eficiente que es un elemento de poliuretano. Pero asimismo, y esto es importantísimo, porque que asimismo, como es de eficiente térmicamente, asimismo sus pesos van a ser. O sea, el poliuretano es el más delgado y el menos pesado, y el vidrio es entre los más gruesos y más pesados. ¿Qué buscamos nosotros con estos sistemas? Pues hombre, realmente obtener un buen confort térmico dentro de nuestras edificaciones
y cuidar el medio ambiente. No emitir radiaciones solares, no crear efectos invernaderos. ¿Qué garantías o qué beneficios nos trae nosotros generar este tipo de aislamientos térmicos? Pues hombre, un confort nos genera una buena vida, salud, alegría, genera tener estabilidad emocional y todos los elementos relacionados con una muy buena salud, así como ahorros energéticos para evitar, como hablamos al principio, hacerle daño al medio ambiente, que al final también eso se traduce en nuestros beneficios tanto económicos como en salud. Pero también el panel de esta tipología y algo que nos conviene también es que nos cuida también a nivel acústico. Tiene una muy buena proporción a nivel acústico, también tiene unas reducciones, ¿sí? Hay que mirar y visualizar a qué significa acústico, ¿no? O aislamiento acústico, qué son sus propiedades o qué son sus referencias. Entonces, una de ellas es la frecuencia, es una de sus características. ¿Qué es la frecuencia? Es la referencia a la cantidad de veces que vibra el aire y se transmite en el tiempo de un segundo. Entonces, digamos que esas ondas que estamos viendo aquí en la figura del lado derecho, izquierdo, en la parte superior, ahí la amplío un poco, ¿sí? Hace que su frecuencia, que son las ondas que suben y bajan, que tienen una misma dimensión, ¿sí? Sean la cantidad en un segundo. Esa es una frecuencia. Pero también tenemos intensidad, de eso, que es la potencia acústica o la potencia de ese sonido al ser transferido en una onda. A esto, cuando ya nos molesta este sonido, ya no se nos vuelve agradable a nuestro oído, ya lo empezamos a llamar bulla, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Pues que no está a un nivel de sonido bajo, intermedio, sino a un nivel de demasiado alto. Entonces, esa es la intensidad. Y la reverberación es el fenómeno acústico cuando una de las ondas de la frecuencia golpea contra un elemento sólido o un elemento y que él rebota. Entre más sólido sea o más compacto sea el material al que está recibiendo, pues más rápido va a rebotar esta zona y vamos a escuchar más sonidos seguidos y repetitivos. A esto lo llamamos reverberación. Y cuando el sonido o esta repetición de este sonido es muy lejana, como cuando vamos a una montaña y gritamos y se nos devuelve el sonido de lo que decimos, es eco. ¿Por qué? ¿Cuál es la gran diferencia entre una reverberación y un eco? Es la distancia de regresar ese sonido. ¿Esto en qué se traduce? Pues en bienestar nuestro. ¿Por qué en bienestar nuestro? Porque cuando nosotros tenemos demasiados sonidos o demasiadas frecuencias donde no vamos a poder soportar estos sonidos, pues vamos a empezar a enfermarnos, nos van a dar diferentes enfermedades que existen. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay 1.100 millones de jóvenes que pueden estar en riesgo de sufrir pérdida de audición. Es una cifra bastante alta y más en esta época, pues que mantenemos con audífonos, mantenemos con sonidos altos en los vehículos o nos encerramos en el vehículo y le ponemos demasiado alto esos sonidos. Dice que el nivel de ruido humano puede tolerar, sin alterar su salud, hasta entre 55 y 60 decibeles. Después de ahí ya puede empezar a presentar algunos malestares físicos, algunos pueden ser dolores de cabeza, eso también depende de la receptividad de la persona y nos puede generar, como les decía, dolor de cabeza, vómitos o otro tipo de elementos o falta de concentración. ¿Cómo se logra un buen aislamiento acústico? Pues combinando varios factores. Uno es el factor masa. ¿Qué significa? Que a mayor masa, mayor resistencia de la onda a traspasar de un espacio a otro. Un factor multicapa, esto es que evita que esa frecuencia o esa onda se minimiza
porque está pasando por diferentes capas como unos filtros hasta que ella llega débil al otro espacio y ya muy reducido y no vamos a tener. Y el factor de disipación, pues cuando tenemos un material de baja densidad, que es de baja densidad, que de pronto es muy poroso, y entonces las ondas del sonido se meten en este espacio y viajan a través de estos espacios muy lentamente, haciendo que la energía de la onda se minimice y sea muy reducida. Como podemos ver en el cuadro del lado izquierdo, como decíamos, hasta 60 decibeles es, según la OMS, es básico tenerlo, ¿sí? Y en ese grado, en ese espacio está desde la palabra susurrada hasta la circulación moderada de rodamientos de los vehículos. De ahí para allá empezamos a tener como los aparatos personales, las discotecas y las sirenas empiezan a traspasar eso, los despegues de un avión, la sierra de una cadena, una perforadora, unos cortes, ¿sí? Entonces ahí ya es donde los ruidos nos empiezan a dificultar, ¿sí? Entonces, pero estos paneles tienen una característica importante, que es reducir esos niveles de decibeles. El sonido se mide en decibeles. Entonces, entre mayor espesor, vamos a tener una mayor reducción de decibeles. Entonces uno mira este cuadro y dice que a 30 milímetros de espesor, o sea, 3 centímetros, solo vamos a tener una reducción de decibeles de 24. Dice, bueno, pues, ¿qué tan, o qué tan alto, o qué tan bueno, o qué tan bajito, o qué tan malo es solo reducir 24 decibeles? Pues si nos vamos a la tabla que estamos viendo, si en un momento yo llego a estar al lado de un aeropuerto y tengo un panel de 50 milímetros, voy a reducir 25 decibeles. Ya entro en ese espacio donde puedo estar en mi confort acústico, ¿sí? Y no voy a estar perjudicándome en mi salud. Y otra de las grandes características eh, y muy importantes de estos paneles es la preservación de nuestras vidas. Entonces, estos paneles tienen unas características muy especiales contra la protección al fuego. Hay que entender que la protección al fuego, para que se dé una reacción de fuego, hay que tener tres elementos importantes. Uno es el oxígeno, el otro es el calor y el otro es el combustible. Cuando estos tres elementos se unen, tenemos una reacción exotérmica donde se desprende calor y luz. ¿A qué le llamamos calor? Es la temperatura alta, y luz al fuego que visualizamos. Pues como hay que tener cuidado, también tenemos que tener la solución. Entonces, una de las soluciones es el modo de extinción. Entonces, uno es por sistema de enfriamiento, que es reducir la temperatura de los combustibles, que es, digamos, el elemento más fuerte en la unión, porque es el que, digamos, aviva a que se siga siempre manteniendo este fuego. Entonces, al bajarle la temperatura a este combustible, va a hacer que su reacción, como es una exotérmica, disminuya y podamos apagarlo. O la otra es la sofocación, que es atacar el medio del oxígeno, que es el sistema de que ayuda a que por medio del oxígeno que se aumente este fenómeno exotérmico, y si logramos aislar o sofocar este elemento del oxígeno, pues también vamos a parar, porque como si no hay oxígeno, no podemos tener reacción exotérmica. Y la segregación es eliminar o aislar el combustible de los otros elementos para evitar que este se encienda. Pero también tenemos que no esperar a que se genere este tipo de uniones de estos tres materiales, sino que también tenemos que buscar cómo hacer los sistemas, unas protecciones, cómo podemos evitar de que estos tres elementos se unan. Pues tenemos tres sistemas: por prevención, detección y extinción activa, y una de protección activa, pasiva. La prevención es todo lo que podamos hacer antes de que suceda la conflagración, que es entrenamientos, brigadas de incendio, inducciones, capacitaciones, manuales, todo lo que podamos hacer en pro de conocimiento para
no llegar y cometer un error. La detención, pues ya son elementos que cuando sucede la conflagración, lo único que nos va a decir ahí es de que empezó el fuego a una temprana edad del sistema de fuego, del crecimiento de fuego, y son las alarmas sonoras, detectores de humo, que lo único que está haciendo es generarnos una alarma, como lo dice ahí, para que podamos ir a socorrer o a apagar el fuego antes de que haya un mayor desastre, un mayor crecimiento. Ya viene después la extinción, que es una protección activa, ya es que los bomberos, los aspersores, los rociadores, los extintores, ahora han salido unas bolas con un producto químico que se ingresa o se tira del fuego, él explota y lo que hace es el sistema de sofocación o acabado del oxígeno y con eso. Pero hay otro también que es muy importante en la prevención, que es la protección pasiva. ¿Cómo es esta? Es hacer o buscar espacios en nuestras edificaciones con elementos o materiales que no permitan el ingreso del fuego a donde vamos a estar con las personas o donde vamos a tener en nuestras edificaciones, evitar que desde el exterior ingrese, o si ha sido del interior, no dejar que este fuego se propague a donde pueda la gente llegar a protegerse, a tener, digamos, como un espacio, un búnker, o a otros espacios y poder evacuar y salvaguardar la vida y los materiales de eso. ¿Cómo es la reacción o el comportamiento de un fuego? Pues primero empieza con la ignición, que es la unión de los tres materiales, empieza a encender, y con el paso del tiempo, dependiendo del combustible y la cantidad de materiales que tengamos, empieza a generar, hasta llegar a un gran punto que ya es el flashover o es la gran llama, donde es la mayor propagación y es donde hace el mayor daño porque ya casi que se vuelve incontrolable y donde ya los materiales están en su punto máximo de generación. Y ya después de pasar un tiempo donde este material o el combustible se empieza a acabar, o el oxígeno que está metido en ese espacio se empieza a acabar, empieza a apagarse y a bajar. Pero en esto ha podido transcurrir un tiempo donde hemos podido tener pérdidas de vida humana, daños en nuestros pulmones, o en algunas partes de nuestro cuerpo, o pérdida de oxígeno y sofocación. Hay que acordarse que la mayoría de gente que muere en un fuego no muere por quemadura, sino que muere sofocada. Entonces, digamos que tenemos que tener muy en cuenta ese tipo. ¿Cómo podemos aportar con estos sistemas termoacústicos de estos paneles a que se evite esa propagación? Pues generando productos que tengan una muy buena resistencia y una muy buena reacción al fuego. ¿Qué es la resistencia? Es la capacidad de un elemento para mantener su estabilidad mecánica y no propagar la llama, y conservarse este elemento lo más completo posible antes de que, o por un tiempo determinado, antes de que el fuego haga más daño. Y la reacción es la capacidad de que este material pueda generar combustión y avivar ese fuego. Entonces, con estos paneles termoacústicos tenemos las dos características, como lo vimos: una resistencia, porque no me deja pasar tanto el calor ni el fuego, y una reacción, porque lo que hace es atacar al fuego y no dejarlo que él se expanda. Es importante entender de que a nivel mundial se tienen unas clasificaciones y unas restricciones y unas normas. Pues estas normas lo único que buscan es clasificar estos materiales para que sean lo mejor posible y lleven a mejores términos en una conflagración. Entonces existen estas clasificaciones, tanto en la parte en la Unión Europea como en la parte norteamericana, que son muy parecidas, son, digamos, que tienen las mismas conceptos, que es entre más resistente y menor reacción al fuego tenga, pues voy a tener una mejor clasificación. Entonces van desde la A hasta la F, donde la A es que no es combustible, después va un poco combustible, pero no genera presentación de humos, ¿sí?
hasta llegar de que no presenta ninguna reacción y ninguna resistencia al fuego y son materiales que no son válidos. Gracias a la tecnología se ha podido evitar de que estos materiales, nuevos materiales y nuevas tecnologías de los paneles aislados sean muy resistentes al fuego. Asimismo, a nivel nacional, pues tenemos que nos rigen unas normatividades que están inscritas en la NSR 10, en las normas ICONTEC y en la NTC, donde nos dicen cuáles son los materiales resistentes y qué tipo de resistencias son las que se manejan para construcciones en específico, ya sean vivienda, colegios, todos tienen una característica, una característica. Y a nivel mundial, pues también hay unas entidades que hacen esa regulación. Entonces, como la NFPA, de pronto las más conocidas son la FM Approval, que es Factory Mutual, la UL Underwear Laboratories y la ACTM, que son las más conocidas. ¿Cómo es esta característica de protección o estas cosas? Pues, hombre, en un panel, ahí nos decía que entre mejor característica tenga, es porque va a resistir más al fuego. Pues aquí en este cuadrito podemos ver que los paneles con PIR, que es poliisocianuratos, los que estábamos hablando, en espesor de 40 a 80 milímetros van a tener una capacidad de resistencia al fuego de 15 minutos y de 100 milímetros a 180 hasta 30 minutos y podemos llegar, según su espesor, hasta 60 minutos. Y el panel de lana de roca mineral, que es otro producto muy bueno, también tiene arranca desde 30 minutos hasta 180 minutos. ¿Sí? Eso es de retener y de no dejar de que su materialidad se afecte y no deje propagar el fuego. Pero las nuevas investigaciones están haciendo de que el PIR aumente y haya unos nuevos sistemas que tengan unas mejores resistencias. En el historial nos dicen que a nivel de cerramientos, cuando han habido fuegos, los que menor se comportan y más daños han producido, ¿sí? Son los elementos de sistemas metálicos, casi con un comportamiento del 70%, donde se ha producido unos fuegos, un 27% en paneles sándwich de esta tipología, pero con poliestireno, porque el poliestireno tiene la capacidad de encenderse, ¿sí? Y de generar más fuego, ya vemos, ¿sí? Y un 3% en nuestros nuevos sistemas de paneles con poliisocianuratos. ¿Qué nos dice la normatividad europea con respecto a este sistema? Que cuando su comportamiento es de clasificación europea, donde su comportamiento AE2, S1 de 0, dice que el A o el B es que no es nada de combustible, el S significa que no hay ninguna producción de humo muy mínima y D no gotea, que era lo que yo les decía ahora, que también ese goteo nos puede empezar a producir o transmitir mayor fuego. Mientras en el PIR, ¿sí? Tenemos casi unas similitudes igual al de la lana de roca mineral, que es donde hay dificultad para incendiarse, no produce casi nada de humo y no nos va a gotear. Eso nos va a ayudar muchísimo a la conservación de la vida humana en algún caso. Y el PUR, pues ya tiene una mayor facilidad de incendiarse, una mayor producción de humo y tampoco gotea, que es otra de las ventajas. O para que entendamos cómo funcionan este tipo de productos o estos paneles con núcleo de poliisonato, lo primero cuando están expuestos al sol, perdón, al fuego, lo primero que hacen es que empiezan a quemarse primero por sus caras centrales, después empieza a la capa de unión entre el núcleo y el aislante empieza a generar, ¿sí? O sea, las caras metálicas empiezan a calentarse y pueden llegar a separarse. En la fase 3 se produce una carbonización porque ya no tengo el acero que me está protegiendo en primera instancia del núcleo y empieza a carbonizarse. Pero esta carbonización lo único que hace es generar mayor reacción o mayor resistencia a que este fuego se siga propagando. Y como último material, los PIR o los poliisocianuratos o los PIR safe, ¿sí?
tienen un componente adicional, que son autoextinguibles. ¿Qué significa eso? Que cuando el fuego me llega a mi núcleo, además de yo tener una resistencia, también tengo un producto que me ayuda a minimizar esa propagación y empieza a que el fuego se vaya apagando. Aquí tenemos unas imágenes muy interesantes donde se hicieron unas pruebas, se colocaron unos vehículos, se incendiaron y al lado de unos paneles de esta tipología, donde las fachadas quedaron bastante intervenidas con el fuego, el acero se doblaron, pero nunca se cayeron. Mientras esto estaba sucediendo en la parte interna, voy a ampliar aquí un poquito para que podamos ver mejor, ¿sí? En la parte interna no había pasado absolutamente nada. Los paneles de su fachada siguen siendo iguales, sin ningún inconveniente alguno. Voy a colocar un video corto, pero muy interesante, donde vamos a mirar la gran diferencia entre lo que los dos poliuretanos que existen en el mercado, el PUR y el PIR, para que vean la gran diferencia que existe y lo que nos puede ayudar a salvar vidas. Aquí se colocan llamas con las mismas características, 1000 grados centígrados para ambas, enfocadas a un punto de la muestra. Y vemos que a 14 segundos nomás, solo a 14 segundos, vemos que el genérico PUR, que es el que se mantiene a nivel del mercado, mientras el poliurisocianurato PIR-Safe tiene un mejor comportamiento. Entonces vemos que el genérico PUR, que es el que se consigue en el mercado, ya está casi que el 70% carbonizado en la parte del frente y se ven algunas llamitas allá pegadas, mientras en el PIR vemos que la llama está muy concentrada en el punto, no se ha expandido y máximo el 30% es la que ha estado como carbonizada. Si ven en este punto, ya a 20 segundos nomás, vemos que... Laura, por favor, apagas el micrófono. Te agradecería, gracias. Entonces, vemos que aquí a 20 segundos, miren cómo la muestra del PUR sigue emitiendo llama. No es la llama del mechero, sino es la llama que genera eso. ¿Qué significa eso? Que está generando más calor y está generando, propagando la llama. Mientras en el PIR sigue igual, concentradita, no ampliado. Miren también aquí la alta generación de humo en el PUR. Se ve la humareda oscura, mientras en el PIR no se ve absolutamente nada. Vamos a adelantarnos un poquito, ¿sí? Y después de 5 minutos, apagamos los sistemas de generación de calor y vemos cómo el panel PUR se ha consumido en su cara principal en un 100%, ¿cierto? Y a nivel de profundidad ha llegado casi hasta el 50%, mientras el nivel de intervención que ha tenido el polisocianurato solo ha sido máximo un 20% de su borde hacia la parte interior, muy concentrado donde estaba llegando el fuego directamente, y hacia el frente no tiene más del 70%. ¿Ves? Esa es la gran importancia, la gran diferencia. Bueno, con esto, pues hasta este punto podríamos decir de que los sistemas han aportado una gran característica a salvar nuestros productos y a considerarnos como elementos importantes en la generación de nuestra salud. Pero también esto tiene que venir venido con unos elementos como la iluminación, que nos trae unos grandes beneficios. La luz natural es importante para nuestra salud. Las investigaciones han demostrado que en los países donde hay muy poca luz solar, las tasas de suicidio son considerablemente altas, que en los edificios de altos niveles de luz, la gente son más exitosos por tener luz natural que los que tienen luz artificial, que los ambientes, los cuerpos de las personas responden mejor a la luz natural, que nos permite un mejor desempeño, que la ganancia solar pasiva reduce los costos de energía, que es vital para nuestra salud, donde
nos disparan los ritmos circadianos. El ritmo circadiano es el comportamiento de nuestro cuerpo al espectro de luz solar, por eso en las noches dormimos y en el día somos activos, y eso nos contribuye. Que si no tenemos esa tipología de bienestar con la luz natural, podemos tener unos trastornos afectivos o unas enfermedades diagnosticadas, problemas psicológicos, ¿no? Y cuando, digamos que se ha evidenciado con unos estudios que cuando los hospitales también tienen luz natural, la recuperación de los pacientes es mayor, su forma de atender o de enfrentar su enfermedad es mejor, dando unos beneficios de recuperación más rápida. En el mercado también existen tipologías de iluminación, como son la luz natural, para poder ingresar a la luz natural con unas protecciones, porque pues, si vamos a tener unos paneles en nuestros proyectos, unos paneles que nos van a generar unas condiciones climáticas internas, pues no debería ser contrario en este tipo de iluminaciones. Y en el mercado existen unas cubiertas translúcidas y unos domos prismáticos que nos dejan pasar la luz, pero nos retienen los rayos UV. Los grandes beneficios de estos dos sistemas, pues es una reducción muy alta en los sistemas de energía, unas bajos ingresos de calor hacia la parte interna, protección de los rayos UV, pero entre uno y otro sistema hay mayor efectividad en los domos prismáticos porque el panel de luz o la teja de luz translúcida permite que el rayo entre y se disperse poco, o sea, muy seguido, y por eso necesita mayor metros cuadrados de instalación de paneles translúcidos en una cubierta para obtener una mejor iluminación interna. En los domos prismáticos lo que hace es que, como con su formación y su doble capa, hace que el sol o capte la luz solar por los 4 lados, ¿sí? Y la distribuya mejor. Esto es más o menos equivale a entre el 5 y el 7% de metros cuadrados de una cubierta para obtener una muy buena iluminación allá. Hay que tener en cuenta también que las alturas son importantes para obtener estas necesidades, estos niveles de luces que se necesitan para tener una buena iluminación. Las cubiertas translúcidas pues son PRF, FB, que son de poliéster reforzado con fibra de vidrio, muy resistentes, también tienen características de óptima resistencia mecánica, son termosestables, un buen diseño, un fácil mantenimiento, bloqueo de rayos UV, se fabrican a la medida y son muy amigables al medio ambiente por su sistema constructivo y su conformación. Existen tanto sencillas como térmicas, que son 2 capas, y lo que hace es que una capa deja entrar más el sol y más la luz, y la otra lo que hace es distribuirla. Y nos genera un aislante térmico entre las 2 capas. Y los skylight, o los domos, como les decía anteriormente, pues también tiene una reducción, solo se necesita máximo entre 5 y un 7% del área de los metros cuadrados para obtener una gran iluminación, como se puede ver en las fotos, unas fotos de día y unas fotos de noche, donde se puede mirar la gran diferencia entre tener luces naturales sencillas con luces prendidas y con las luces totalmente, con la luz del sol directamente, con la luz natural iluminando la misma bodega. Entonces, digamos que estos son los dos. También son, ambos son regidos por normas internacionales como la ASHRAE, que genera pues un buen contacto. En KISPAM, digamos que por ser unos elementos, para ser unos elementos, ya aquí como para terminar, KISPAM ha sido muy global, donde ha generado un programa que se llama Planet Passion, que es una estrategia global de sostenibilidad en 10 años, cuyo objetivo es impactar en los 3 grandes problemas globales: cambio climático, circularidad y protección de nuestro ambiente. Tenemos que los objetivos generales de KISPAM
pues son cambios climáticos y protección al mundo natural. Hemos hecho grandes variaciones en nuestros productos para obtener o ir a lograr ese net cero al 2025. Hemos reducido en energía, en gases de emisión carbono, en circularidad, donde hemos trabajado con reciclando botellas PET en los productos, donde mejoramos, y también estamos reciclando el agua que nos produce mantener nuestra energía. Digamos que hasta aquí podemos estar mostrando todos los productos que hemos hecho y me gustaría dejarlos con un videíto, también muy corto. ¿Me ayudas ahí, por favor, para poner el video? Donde nos va a mostrar este video, son 3 minuticos del video, donde nos va a mostrar las grandes diferencias entre un sistema constructivo con paneles y un sistema tradicional. ¿Ahí ven mi pantalla? Sí, ¿cómo no? Perfecto. Son evidentes desde el principio de la obra. Para que una obra convencional sea desarrollada, son necesarios varios tipos diferentes de materiales, un mayor espacio de almacenaje y mayores gastos de logística, mientras las paredes isotérmicas necesitan de menos espacio de almacenaje y dejan la zona de obras más limpia y segura. Durante el proceso efectivo de construcción de una obra convencional, es necesaria la presencia de varios profesionales con calificaciones diversas. Como el montaje de las paredes isotérmicas es mucho más práctico, el equipo de servicios es menor, sin mencionar que el proceso es tan fácil que el tiempo de montaje llega a ser hasta 10 veces menor. Más allá del tiempo economizado, también hay una gran economía de energía y agua. En una obra convencional, su desarrollo depende de una buena logística de abastecimiento de agua. Sean las obras que utilizan paredes isotérmicas que disparan. El gasto de agua es reducido casi a cero. Como el tiempo de obra es menor, la economía de energía eléctrica llega a un 60%. Nuestra tecnología, además de sostenible y económica, sigue el 100% de las normas de reglamentación de edificios en toda Latinoamérica, que definen cuestiones de seguridad y durabilidad, creando así una buena ventaja para la aprobación de diversos tipos de proyectos. La ventaja sigue hasta el término de la obra en lo que se refiere a la limpieza de la zona de obras. Con la utilización de las partes isotérmicas, la generación de residuos cae considerablemente, importando la zona más segura y agradable. Además, la obra es sostenible y los costos de descarte de materiales disminuyen, ya que una construcción tradicional desperdicia en medio del 25% de material. Es decir, cada 4 obras, los residuos eliminados serían suficientes para hacer una obra completa. Con la obra concluida, podemos destacar los nuevos beneficios de la utilización de nuestro sistema de aislamiento térmico, como las obras se tornan mucho más seguras, pues su estructura pesa un 90% menos que una obra convencional, lo que incluso posibilita proyectos que antes no eran ejecutables. La durabilidad de las obras hechas con paredes isotérmicas es mucho mayor que la durabilidad de obras hechas con materiales comunes, posibilitando que la primera pintura de una obra se realice 7 años después de su conclusión. Percibimos también la eficiencia energética de la obra. Con el aislamiento térmico de las paredes, la temperatura interna del ambiente se reduce hasta 27 grados centígrados, aprovechando mejor los equipos de refrigeración de ambientes, generando reducción de un 60% en el gasto inicial con dichos equipos, además de reducir en un 70% los costos posteriores de energía. Y por fin, las inversiones iniciales en una obra usando el sistema de paredes isotérmicas no es mayor que la inversión inicial de una obra convencional. Sin embargo, su payback, o sea, el retorno de ese valor, es más rápido, ya que retorna en economía al inversor. Las construcciones necesitan adaptarse a cada tipo de negocio al que se destinan. Ya los paneles isotérmicos pueden utilizarse en construcciones de performance contra el fuego, diseño limpio y la no absorción de material o polvo, además de la valoración de cada metro cuadrado construido, da valor superior de la construcción cuando se alquila o se venda. Bueno, también quiero recordarles, pues si tienen inquietudes, por favor, en el tablero y al final, pues se las transmitimos a Germán. Gracias.
Bueno, y ya para terminar, pues vamos a presentar solo el portafolio de lo que es Kispan, los productos que tenemos, muy rápidamente para poder atender las preguntas. Entonces, como les decíamos, en Kispan tenemos sistema de paneles aislados para cubierta y fachadas, luz y aire con los domos y las tejas translúcidas, remate, sistema de paneles aislados y fachadas, ductos para, y benchmark. Y vamos a dar, pues, digamos, el de cubiertas, un sistema que tiene unas crestas para que circule el agua, Kinwall es para fachadas con sistema de tornillería oculta, Kinfrigo para cuartos de fríos y aire acondicionados, Kincore que es un elemento neutro que utilizan los aire acondicionados, el Kinfrigo que es para generación de ductos de aire acondicionado, ¿sí? Sistema de membranas que es un nuevo elemento que se está incrementando a nivel mundial, que es el panel que se está manejando más una capa de un TPO. ¿Okay? Los sistemas Skyline Lines y los sistemas Benchmark, que son mucho más arquitectónicos, pero con la misma característica y protección al fuego y reacción al fuego que nosotros tenemos. No sé si hayan algunas preguntas para poderlas responder. Bueno, pues al parecer, no sé, no hay inquietudes. No sé si alguien, tenemos ahí unos minuticos para resolver cualquier duda que haya quedado de la intervención de Germán. Mientras tanto, va a pasar, digamos, en unas proyecciones de los proyectos que hemos ¿Proyectos? estado, de los proyectos que hemos manejado y se han hecho pues con nuestros sistemas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, donde podemos ver pues de que podemos manejar muy bien la parte arquitectónica sin obviar o desmeritar la parte de protección que tenemos con nuestros sistemas al medio ambiente. Parece que no hay preguntas. Sí, pues fue muy didáctica la presentación. Pues desde mi punto de vista vi que la presentación fue muy clara. Entonces, pues sí parece que las personas pues quedaron como con la información clara. Ok, Bueno, Jorge Luis, entonces pues mil de gracias. nuevo volverles a agradecer a todos los participantes. Muchas gracias y estaremos de nuevo en un tiempo muy cercano en estas reuniones de la Cámara de Comercio y a la Construcción Sostenible. Muchas gracias por invitarnos. Con mucho gusto, Germán, y pues fue un gusto hacer este espacio pues con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Que estén muy bien. Gracias. Gracias.